Carlos Elizondo Mayer Serra, te saludo con mucho gusto, siempre con cariño. @Carlos Elizondo M, maestro y doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, Reino Unido, evidentemente, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y un libro que vale la pena leer sin duda, Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional. Según datos del portal Billy Parker Noticias, periodistas con perspectiva de género hablan del desencanto hacia la 4T y el creciente rechazo de las mujeres por Andrés Manuel López Obrador. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión de lo que está sucediendo? Porque, Carlos, también es cierto que ningún presidente de México había tenido tanta legitimidad, tanto poder para hacer lo que se le diera la gana y seguir con números buenos en cuanto a aceptación, Carlos. ¿Cómo defines este fenómeno? ¿Qué tal, Fernanda? Qué gusto, muchas gracias por estar contigo y con tu público. Mira, sí es un fenómeno muy interesante. Nunca habíamos tenido un presidente con tanto poder, tanta legitimidad. Y poder es finalmente, Fernanda, responsabilidad. Si tú tienes el poder de hacer algo, eres responsable si las cosas salen bien, pero también si las cosas salen mal. Y las promesas que hizo el presidente en campaña o ya en el poder, pues prácticamente no se cumplió ninguna de ellas. Y tu pregunta es una pregunta que me hago en el libro, que es bien interesante la situación del presidente López Obrador. Primero porque lo que es muy contrastante es los resultados frente a su aprobación. Porque si comparamos la aprobación presidencial a los 2 años de gobierno de Felipe Calderón con la de Andrés Manuel López Obrador, son muy parecidas. Pero sí, la diferencia es que el presidente Calderón había tenido pues crecimiento, todavía no empezaba la gran crisis de violencia que después desbarrancaría su sexenio, no había tenido una pandemia todavía y la manejaría mucho mejor que Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí es una pregunta muy importante. Creo que tiene que ver con 3 cosas, Fernanda. La primera, y muy importante, que no hay oposición. Es decir, quien estuvo todo el tiempo construyendo una narrativa alternativa a los errores, problemas o decisiones que tomaban los presidentes previos del 2000 para acá, fue precisamente Andrés Manuel López Obrador. Recordarás cómo cuando la pandemia del 2009 criticaría a Calderón por decir que era incompetente, que no debe haber sido ni Ministerio Público, que estaba mostrando que no entendía nada de nada. Y hoy la oposición no tiene a nadie que cumpla ese papel. Salieron muy desprestigiados de sus 18 años en el poder, del 2000 al 2018. El Pacto por México tuvo como implicación que los enormes errores del presidente Peña Nieto, las corrupciones en sus sexenios, se las acabaron cargando a todos los que habían sido parte del pacto, por buenas razones, porque más de uno de ellos participó. Entonces, la gran ventaja que tiene Morena y Andrés Manuel López Obrador es que el desprestigio de la oposición es tal que no hay quien haya podido construir una narrativa distinta, una narrativa que dé cuenta de los enormes problemas que tiene el presidente López Obrador para cumplir con sus promesas. Ahora, Lo Carlos, segundo, pero fíjate, dime. vamos a detenernos un momentito antes de lo segundo en esto. ¿Por qué? La pregunta es muy clara. ¿Por qué no hay oposición? ¿Por el desprestigio que han cargado? En buena medida, Fernanda, por eso. O sea, no han logrado construir una narrativa distinta, un personaje nuevo, una explicación creíble de por qué las cosas podrían ser de otra forma. Entonces, ante la falta de oposición, una sociedad civil que no se ha organizado adecuadamente, unos medios de comunicación que batallan con lo que iba a ser el segundo tema, que tú lo conoces muy bien, el enorme peso de la mañanera, un presidente que entendió que podía construir un mecanismo de comunicación con la gente que obliga a todo mundo a discutir en torno a lo que él dice, sea falso, sea cierto, él nos lleva a la conversación que quiere, entonces un escándalo lo va pateando con otro,
y eso le permite a lo que era tu pregunta original, que es bien importante, porque incluso entre las mujeres, con quienes han sido, digamos, el único grupo que le ha podido, como grupo, construir una narrativa distinta, una narrativa de que este gobierno no ha cumplido con sus promesas de mejorar la situación de las mujeres, que no ha cumplido con su promesa de dar el derecho a las mujeres sobre su cuerpo, que no ha logrado resolver el tema de los feminicidios, ni mucho menos. Pues ahí, a pesar de que lograron construir un movimiento con mucha visibilidad hace un año, la propia pandemia, la falta de una organización central, pues ha vuelto esta reacción pues poderosa, pero incapaz de cambiar, incluso entre las mujeres, los buenos niveles de aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Carlos, entonces, porque mira, el otro día tuve un Zoom con una mujer que me parece brillante en estos tiempos, que es Lorenz Debray. Y Lorenz hizo un documental muy interesante sobre Venezuela. De hecho, entrevistó a Hugo Chávez. Y hay dos momentos del documental que llaman mi atención. Uno, fíjate, Carlos, cuando los empresarios de Venezuela dicen, vamos a poner este morenito porque no se ve que es muy preparado. Como es un tema militar, no se ve muy preparado, entonces lo vamos a poder controlar. Y resulta que él acaba controlando a los empresarios. Y dos, cuando hay un esfuerzo importante de mujeres y de intelectuales para sacarlo del poder, y de hecho en una primera ocasión lo logran. Y yo le preguntaba a Lorenz lo que te pregunto hoy a ti. Entonces, ¿estamos destinados al fracaso con Andrés Manuel López Obrador y no hay nada que hacer porque no hay oposición, porque sigue estando en números de aceptación increíblemente altos? O sea, ¿nuestro destino es ver hasta dónde puede acabar México? No, de ninguna manera. Digamos, la política es muy dinámica. Al arranque de la campaña en el 2017, incluso antes del aumento en los precios de la gasolina en enero del 17, el presidente Peña todavía salía con números decentes. Andrés Manuel estaba empatado con Margarita Zavala en reconocimiento de intención de voto. La política es muy dinámica y lo que de repente parece inamovible, las cosas cambian muy rápido. De hecho, el incidente que mencionas de Chávez, si te refieres al golpe de Estado que hubo, ese fue el gran error de los empresarios, o de un grupo de los empresarios con un grupo del ejército. Pensar que lo podían sacar por la vía extrainstitucional, y eso luego lo legitimó a él para hacer pues cosas que son impropias de un gobierno democrático. Entonces yo creo que de lo que se trata es, pues primero, hay muchos espacios en juego este domingo 6 de junio, no hay en democracia victorias totales, la oposición puede ganar 5 estados, o 10, o 7, los que sean, y eso ya va imponiendo pues ciertas restricciones al poder. El tema más importante, por supuesto, es el de la Cámara de Diputados, que como sabemos, Fernanda, la Cámara de Diputados hoy tienen un control muy fuerte, pero no porque el electorado lo haya querido, sino porque aprovecharon un hueco que había jugado ya el PRI con él, que es cómo me sobrerepresento, darle mi coalición diputados al partido chiquito que luego me los regresa, eso permite una sobrerepresentación. Este gobierno lo hizo, o este grupo en el poder ahora, cuando la oposición lo hizo aún mejor y está brutalmente sobrerepresentado. Entonces el primer tema es si el Tribunal Electoral va a sostener la decisión del INE de cumplir la Constitución, porque la Constitución es muy clara que ningún partido deberá tener una representación de más de 8 puntos porcentuales respecto a lo que obtuvo de votos, diputados respecto a los votos que obtuvo. Eso número uno. Y dos, Fernanda, el otro tema que es muy importante es el de cómo construir ese principio constitucional muy fuerte de que ningún grupo en el poder debe tener más de las 2/3 partes de los votos de la Cámara de Diputados para que nadie pueda por sí misma cambiar la Constitución. Eso está, digamos, en juego hoy. Esperemos que el tribunal lo valide. Si el tribunal lo valida, la elección será más pareja. Si el tribunal no lo valida, pues la posibilidad de que se vuelvan a sobrerepresentar será aún mayor. Y tercero, pues las elecciones se ganan en las urnas. Los votos se van a contar, yo no tengo la menor duda de ello. Entonces, si los mexicanos que no quieren a Andrés Manuel López Obrador
que prefieren otra opción política salen a votar por esa otra opción política, yo creo que vamos a ver pues una competencia más reñida y la posibilidad de poner contrapesos. Yo creo que estamos muy lejos de la situación que impera en Venezuela hoy o que imperaba en Venezuela hace 10 años cuando estaba gobernado Chávez. Carlos Elizondo Mayer Serra, te sigo. Primero te admiro, te sigo, te estimo mucho y tus análisis siempre me parecen muy certeros, muy objetivos. Yo te preguntaría, y creo que esto nadie te lo ha preguntado, no lo sé. ¿Para qué quería Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República Mexicana? Desde Pues tu yo, punto de vista. mi querida Fernanda, en una gran ingenuidad, pensé que sí la quería para, como él nos dijo cuando ganó, para ser un gran presidente, para mejorar el bienestar de los mexicanos, para terminar con la corrupción. Y hoy tengo cada vez más dudas, porque parece que lo que más le importa del poder es el poder por sí mismo. Y digamos, pongamos el tema de las vacunas. Es increíble un presidente que no está pudiendo vacunar a los mexicanos, tampoco deja que lo ayude nadie más, que es capaz de vacunar primero a sus operadores políticos que al personal sanitario, que están no solo enfrentando el COVID, sino enfrentando enfermos y corriendo por ello un Y que riesgo. están muriendo. Pues, y que tenemos un récord de personal sanitario muerto en este país por el COVID. Pues la verdad es que yo esperaría que el presidente sea capaz de corregir, no se ve fácil, que sea capaz de darse cuenta que podría todavía ser un presidente bueno, un presidente que unificara a los mexicanos, porque tiene un poder increíble para hacer cosas que desgraciadamente lo está gastando en hacer una refinería en Dos Bocas en vez de estar construyendo un mejor sistema de salud. Ahora, Carlos Elizondo, dos cuestiones. ¿Se está eliminando la famosa mafia del poder? Pues la mafia del poder fue una gran construcción mediática del presidente López Obrador, que en eso es un genio. Yo creo que en todos los partidos hay corruptos, en todos los partidos hay amigos entre los empresarios, y en todos también hay gente honesta. No es lo mismo el gobernador Duarte en Veracruz que los gobernadores de Querétaro, digamos, que han sido mucho más eficaces, además, Sin duda. en promover el crecimiento en su estado. Y yo creo que el presidente López Obrador se volvió muy pragmático y se ha aliado con el que le sea leal dentro de su movimiento. Pues hay expriistas, expanistas, experreístas, hay personajes como Salgado Macedonio, como Manuel Bartlett. Entonces él está construyendo un grupo político donde él tiene el liderazgo claro, con el que es mucho más laxo respecto a qué se puede hacer y no se puede hacer que respecto a sus adversarios. Déjame, Entonces me encantaría que el presidente cumpliera con esa promesa, pero está muy lejos de haberlo hecho. déjame escuchar contigo Spots QTF y regreso, Carlos, para unos minutos más. Es un agasajo tenerte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Carlos Elizondo Mayer Serra. Insisto, me da mucho gusto tenerte aquí. Hay muchas preguntas, Carlos. Espero nos dé tiempo de poderlas cubrir y, de lo contrario, invitarte nuevamente. ¿Quiénes dirías, Carlos Elizondo, que son los enemigos de López Obrador? Pues el principal enemigo de López Obrador es él mismo. Es decir, vamos a poner en el tema del crecimiento. El presidente nos dijo que él quería una economía que creciera al 5%, que quería cerrar este sexenio creciendo al 6-7%. Déjame, perdón, Carlos, déjame retomar la conversación contigo porque se oye mucho ruido y queremos pues tenerte ahora sí que auditivamente lo más limpio posible. Esta respuesta es contundente y queda. ¿Quiénes son los enemigos de Andrés Manuel López Obrador? Carlos Elizondo Mayer Serra contesta, su peor enemigo es él mismo. Y ahorita nos va a dar una ampliación en esta parte que me parece, ampliar esta explicación me parece importante, porque si él resulta ser su peor enemigo, entonces, ¿qué resulta ser México y los mexicanos para él? Que me parece importante. Carlos, tú decías, mi pregunta fue, ¿quiénes son los enemigos de Andrés Manuel López Obrador? Tú contestaste,
primero su peor enemigo es él. Sí, porque con todo ese poder, si lo que él quería era crecer más, pues bastaba, sí, ponerle límites a los empresarios corruptos, pero no pensar que se podía sustituir a la inversión privada con la inversión pública. El caso más extremo, por supuesto, es el del aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco. Si él había detectado corrupción ahí, pues bastaba meter a la cárcel a todos esos corruptos, no cancelar un aeropuerto que mandó una señal de que el presidente era capaz de alterar, modificar, destruir el principal activo inmobiliario o de infraestructura que tenía el Estado mexicano, que es precisamente el Texcoco, porque quería mandar una señal de poder. Si eso podía hacer él por este tema, pues podíamos esperar cualquier cosa. Y lo mismo estamos viendo hoy en materia eléctrica. Él debería de querer que los mexicanos tuvieran una electricidad barata, limpia, como la que tiene Oxxo y Walmart. O sea, en lugar de estar preocupado por ello, se pelea con la ley de la industria eléctrica, cambia las reglas del juego y pone en riesgo el suministro eléctrico de este país. Está atrapado en sus fantasmas, está atrapado en el pasado, no entiende que el futuro no importa tener dos empresas hegemónicas, lo que importa es tener suficiente energía limpia, a buen precio, que no importa de dónde venga. Él es su peor enemigo en la medida en que no escucha opiniones de terceros, Fernanda. Es un tema. Está metido en su círculo. Yo no sé qué le cuenten, pero él nos dice que la vacunación va bien. O sea, en cualquier lugar del mundo con crítica, pues habrían aprovechado los errores de arranque para abrir el sistema, para permitir que el IMSS vacunara, deja tú los privados, que el IMSS vacunaran, tienen un problema de falta de vacunas y peor capacidad de vacunar. En fin, el presidente es su peor enemigo, porque ve fantasmas por todos lados. Carlos Elizondo, ¿dirías que México ya está militarizado? No, México no está militarizado, pero sí el presidente no nos cumplió su promesa. Su promesa era que iba a retirar al ejército de la seguridad pública, lo dijo muchas veces, está grabado en muchos lugares, y el presidente otra vez destruyó una institución que tenía problemas, que no tiene problemas en México, me refiero a la Policía Federal, para sustituirla con una Guardia Nacional que en la negociación con los senadores de la oposición se dijo que iba a ser una institución civil y hoy está controlada por los militares. Y sí, además de eso, el presidente le ha dado a los militares responsabilidades que nunca habían tenido antes, como construir aeropuertos, construir trenes, y peor aún, que esto solo se ve en ciertos países de corte muy autoritario, como darle las presuntas ganancias, porque peleamos por las ganancias del Tren Maya que no va a haber, en fin, pero en principio si hubieran ganancias, esas ganancias serían para el ejército, lo cual es absurdo porque si quieren fondear las pensiones de los militares mejor, pues que les transfieran recursos presupuestales. No debe depender, si necesitan mejores pensiones, no debe depender de qué flujo tiene de tráfico el Tren Maya. Entonces yo creo que no podemos hablar de un país que sea militarizado. De hecho, no hemos visto que hayan usado el ejército para reprimir políticamente a nadie. Entonces no estamos ahí. No digo que no podamos estar hacia adelante, pero hoy no estamos ahí. Los compromisos incumplidos en el caso de muchos presidentes, yo digo que en un gobierno hay 3 sobres, Carlos Elizondo. El primero lo abres cuando llegas diciendo voy a tratar de arreglar el desmadre que dejaron los anteriores. El segundo lo abres a la mitad diciendo, bueno, estoy haciendo mi total trabajo y mi total empeño para poder sacar este país adelante. Y el tercero lo abres cuando dices, pues ya se me acabó el tiempo, ya me voy, ahí viene el otro. Pero parece que Andrés Manuel López Obrador ha abierto los 3 sobres en cuestión de los primeros meses de haber ocupado la presidencia. Y hoy ya no es un tema de sobres que tenga que ver con México. Hoy ya se está mostrando necio y autoritario, incluso amenazando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los empresarios e inclusive a los líderes de opinión. ¿Qué opinas? Absolutamente. Al presidente no le gusta que nadie le lleve la contra. Y tiene un discurso, pues,
muy contradictorio, pero muy eficaz, de decir, yo soy súper liberal, yo no reprimo a nadie, esto es una conversación, y luego va la crítica abierta, pública, con todo el poder presidencial en contra de pues, algún escritor, algún analista, algún juez que no le gustó lo que hizo, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene una personalidad autoritaria, no le gusta que le lleven la contra, no le gusta, nunca le ha gustado, no le gusta al interior de su propio círculo, es uno de los problemas yo creo que de gestión más serios que tiene, porque como no le gusta, entonces no le dan las malas noticias y los problemas se van acumulando. Ahora, en lo del sobre yo creo que es cierto, ese es un ciclo muy claro en varios de los sexenios, pero a mí más me sorprende, Fernanda, de este sexenio, es la posibilidad que ha tenido de quedarse usando el primer sobre. Es decir, estamos en el año 2.5 y cada problema que tiene es culpa del neoliberalismo. Le falta decir que no hay vacunas por el neoliberalismo, casi lo dijo, no hay vacunas porque los países ricos las acapararon, ya vimos ese discurso. Increíble que le funcione, porque cuando tú tienes todo este poder, seguir culpando al pasado de lo que no has podido hacer, en general no funciona. A él, mediáticamente, Fernanda, le ha funcionado. Wow, entonces tú dirías que está en el primer sobre, que no ha abierto el 1, 2 y 3, se quedó en el primer Pues sobre. Guau, la verdad es que no, qué pues sigue barbaridad. culpando al pasado. Pues sí, tienes razón. Ahora, en pocos minutos que tenemos, las mujeres han jugado un papel muy importante. Te diría, Carlos Elizondo, que las mujeres, de hecho, no rebasamos el 50% de voto a favor de Andrés Manuel para la presidencia. Fuimos un sector que en realidad no rebasando el 50% quisimos a Andrés Manuel en la presidencia de México. Hoy hay un desencanto mucho mayor que entonces. ¿Consideras que las mujeres le vamos a quitar la mayoría a Morena en el Congreso, que vamos a ser quienes vamos a determinar las elecciones en este 2021? Yo creo que sin duda podría ser el actor más crítico y más movilizado en contra de Morena, porque ahora pues no está formalmente en la boleta Andrés Manuel López Obrador. Y sí es cierto que ha habido históricamente un menor voto de las mujeres a favor de López Obrador que en los hombres. No creo que, pues porque no lo conocíamos en el 18 por su reacción frente a temas como la marcha de las mujeres hace un año. Claro. Tiene que ver con que las mujeres han sido tradicionalmente políticamente más conservadoras y les daba más miedo el cambio que representaba López Obrador. Ahora es muy distinto porque si hay un núcleo de mujeres pues, muy informadas, muy enojadas y que podrían hacer en ciertos lugares la diferencia. Porque si el peso de la mujer organizada y enojada contra los atropellos de sus derechos pesaran como deberían de pesar, pues Salgado Macedonio estaría condenado a no ganar en Guerrero. Y lleva mayoría. Exacto, y las encuestas te indican que puede ganar. Entonces, aunque las mujeres tienen menos aprobación por AMLO y menos tendencia a votar por Morena, siguen siendo mayoritarias quienes apoyan a AMLO respecto a quienes no lo apoyan. Carlos, quiero invitarte nuevamente. Yo les pido leer el libro Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional. ¿Qué título, Elizondo? ¿Te volaste la barda? ¿El rey? ¿Y mi palabra es la ley? AMLO en Palacio Nacional. Es el rey, pero a diferencia de la canción, Fernanda tiene trono y tiene reino. Y nosotros somos sus súbditos. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad. Encantado, tú dime cuándo. Y nos volvemos a poner por esta vía a platicar. Gracias, Carlos Elizondo M. Te mando un abrazo, siempre con mucha admiración. Spots QTF, léanlo, ¿eh? Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional.